en otras no, obviamente. Y aparte puede que un día, puede ser cualquier día, no ponga ninguna frase, ¿ya? Pero lo que quiero es que estén atentos viendo si aparece esto. Y a la vez, obviamente, atendiendo y pues tomando apuntes. Como les digo, las preguntas de los exámenes son prácticamente de todo lo que hacemos en clases, todo lo que les explico y en muchas ocasiones les repito que es importante. ¿Ya? Entonces ya es la I10, vamos a empezar la clase. La anterior, lamentablemente, en lo que estaba grabando y hubo ese problema, la dificultad de la presentación, no se ha grabado la primera clase. Voy a hacer todo lo posible para que en esta no haya problemas, ¿ya? Bien. Entonces, la primera clase habíamos visto la parte general de lo que es la toxicología, ¿no? Aparte de eso, hemos visto los tipos de intoxicaciones que pueden haber, en qué casos se pueden presentar. Hemos visto también algunas definiciones, algunos términos que maneja la toxicología. Hemos visto que es, por ejemplo, la intoxicación endógena, exógena. Todo lo que hemos ido analizando, vamos a ir profundizando también. La anterior semana habíamos iniciado con lo que es la toxicocinética. ¿Quién se acuerda lo que es la toxicocinética? Es la absorción que los tóxicos cumplen en el organismo, tanto como su proceso, su transporte. Ya. ¿Qué más? ¿Quién puede aportar algo más? Es la absorción de los tóxicos en el organismo. La toxicocinética. Sí, la toxicocinética. Ya. Bueno, ya. Y los procesos que entienden como el transporte por los fluidos corporales, la distribución, la acumulación en tejidos y órganos, la biotransformación en metabolitos y la eliminación del organismo a través de la excreción de los tóxicos o metabolitos. Excelente. ¿Cuál es tu apellido? Bovarín Benavides Alison Nicolé. Cuando terminen de hacer así una participación buena, directo me van a decir al final su apellido, ¿ya? Muy bien, excelente. Está muy bien lo que ha dicho su compañera. Pero en realidad lo que la toxicocinética hace es estudiar todos esos procesos. Está muy bien, comprende todas esas fases, excelente. Pero la toxicocinética principalmente se basa en estudiar todos esos cambios desde que el tóxico ingresa al organismo hasta que sale. Todo ese proceso que sigue, eso estudia la toxicocinética, que estaba muy bien. En las fases, como su compañera Bovary nos había indicado, entra desde parte, ¿no? Desde que entramos en contacto con el tóxico, pasa por la absorción del tóxico. Después de absorberse, que en definición esto es prácticamente atravesar la barrera, cualquier tipo, ya sea de las mucosas, ya sea la piel, cualquier vía que vaya a ser, pasa al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo se va a distribuir a los diferentes órganos, principalmente donde se encuentran sus receptores principales. ¿Ya? Posterior a esto se va a fijar en algunos órganos, en sus órganos diana que tienen los tóxicos, para posteriormente irse excretando. Pero vamos a ver más o menos cómo pasa todo esto. Esto es lo que habíamos indicado en la anterior clase, que volvemos a repetir porque es importante. Parte desde que nosotros estamos en contacto con el tóxico, posteriormente va a ser absorbido mediante cualquier vía que puede ser oral, mucosa, parenteral, respiratoria. Posteriormente pasa al torrente sanguíneo, que ya conocemos como distribución, porque va a ser llevado a diferentes órganos, conocidos como sus órganos diana, donde se encuentran sus receptores, para posteriormente ese tóxico ser eliminado, ya sea por orina, por heces, por la sudoración, por lágrimas, etc. La toxicocinética entonces parte de la exposición, volvemos a repetir. La exposición puede ser mediante contaminación creada por el propio hombre. ¿Qué tipo de intoxicación era esa? ¿Endémica o de medio ambiente? ¿Quién se acuerda? Endémica.
Ya. ¿Segura? Vamos a repasar la primera clase un poquito. Entonces, tenemos diferentes contactos con el tóxico. Posteriormente pasamos a las vías de administración y les había mencionado que las vías de administración es por cualquier lugar que puede ser absorbido el tóxico. Oral, sublingual, rectal, intravenosa, intramuscular, subcutánea, intradérmica, incluso... ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Disculpe, no sé si le está pasando las diapositivas o es que se congeló de mí. Avísenme si no está pasando, por favor. ¿Sus otros compañeros? Sí, doctor, no está pasando. Doctor, Está en toxicinética, lo que dice. Cuatro diapositivas y no han visto. Ya, entonces vamos a partir de aquí, ¿ya? Deme un momentito, chicos. Bien, entonces vamos a ir viendo de esta forma, ¿no? Es algo con la presentación, ¿ya? Entonces habíamos visto que las vías de administración puede ser cualquiera, puede ser oral, sublingual, rectal o por cualquier lugar que se vaya a absorber el tóxico. Entonces, partimos por, ¿cuál es el primer paso? La exposición. Posterior a la exposición, que puede ser por cualquier vía, viene la absorción. La absorción se define como el ingreso de la sustancia a la circulación, lo que les decía. Si entra en contacto por la piel, atraviesa la piel y todas las capas que las vamos a ver a continuación, para posteriormente llegar a los capilares y de ahí pasar al torrente sanguíneo y llegar hasta su órgano diana. Entonces, repito, la absorción se define como el ingreso de la sustancia a la circulación, atravesando todas las membranas y barreras biológicas que se presenten. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de absorción? Que seguramente esto ya han visto en citopatología. Lo que es el transporte pasivo, ya sea por difusión simple y facilitada, el transporte activo, la difusión a través de poros de la membrana y la endocitosis. Antes de pasar, ¿cuál es la diferencia entre el transporte pasivo y el transporte activo? Que uno realiza gasto de energía y el otro no. Ya. ¿Qué más? Va de una concentración de gradiente, mayor gradiente a un menor gradiente. Ya, muy bien, vamos bien. Dame tu apellido, por favor. Paul Martínez Rosolín. Muy bien. Así por participaciones chiquititas se están ganando puntitos. Muy bien, excelente. Entonces, los mecanismos de absorción. Tenemos los de difusión simple. Difusión simple. ¿Qué quiere decir difusión simple, chicos? ¿Quién me puede decir? Ahí está un poquito de las definiciones. Difusión simple, gran. Perdón, te lo he cambiado. A ver. Ya bueno, la difusión simple, hagan de cuenta que nosotros somos el tóxico y que tenemos la característica y la capacidad de atravesar, ir por el líquido intersticial, acercarnos a las células o a nuestros órganos diana y atravesar, pero de manera sencilla. Esto mediante modificaciones de nuestro propio cuerpo o por una asociación que nosotros tengamos. Ahora, la gradiente de concentraciones. Las sustancias tóxicas pasan del lugar de mayor concentración al de menor. Por eso no hay un gasto de energía. Eso quiere decir, hagan de cuenta que estamos en un tobogán, en una sutuna, como le solemos decir. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros ya estamos arriba. Lo único que nos queda por hacer es sentarnos y deslizarnos hasta abajo. Eso hace la difusión simple. Es un lugar de mayor concentración a menor concentración sin gasto de energía, porque lo único que tiene que hacer es sentarse y bajar, nada más. Ahora, la difusión simple va a ser mejor en base a qué puntos. Uno, a la superficie. Mientras mayor sea la superficie, mayor va a ser la absorción. Es decir, vamos a hacer de cuenta que yo soy un tóxico grandecito y tenemos otro tóxico más pequeño. Yo, al tener mayor superficie, tengo mayor capacidad de acercarme a las células y poder ser absorbido. ¿Ya? Ahora,
Otro es la constante de difusión, pero en base a la constante de difusión hay que considerar principalmente 4 factores. Uno es el peso o el tamaño molecular, que eso además tiene un carácter selectivo. ¿Por qué? Porque hay células que son, por ejemplo, las neuronas. ¿De qué se alimentan específicamente las neuronas? ¿Quién sabe? ¿Qué necesitamos para no quedarnos tontitos? Es bueno consumir de vez en cuando, tampoco en exceso. La glucosa, doctor. Excelente, muy La bien. glucosa. Entonces, por ejemplo, ellos están encargados de asimilar la glucosa mediante sus transportadores. Necesitan de glucosa. Entonces, las células van a reconocer lo que ellos quieren, requieren y de verdad necesitan para hacerlo pasar. Por eso ahí hay una selectividad en base al peso y al tamaño. Si lo ven, si bien dentro de lo que es la superficie hay mayor absorción en base al contacto, el tamaño o el peso molecular del tóxico va a ser de que en algunas células se absorba de mejor manera o en otras no. Asimismo, la forma. Hay muchos tóxicos que son amorfos y al ser amorfos estos pasan más fácilmente al estado de disolución, es decir, entran imagínense algo que no tenga una forma exacta y que son más fáciles de ser reconocidos y de ser hidrolizados. Entonces, de esa manera van a ser más fácilmente absorbidos, mientras que los que ingresan como cristales, por ejemplo, tardan un poco más en esa absorción. Lo mismo, el grado de ionización. Esto es muy... Doctor. ¿Sí? Disculpe que le corte. Algunos de mis compañeros dicen que están queriendo ingresar desde hace rato. No sé si podría aceptarles o es que ya ha pasado la hora. Ya ha pasado la hora, pero por esta vez les vamos a aceptar, ¿ya? Ya, muy bien. Es que les cortan y tus amigos, todos tus compañeros se van a perder. Ya, bien. Entonces, hasta yo ya me he olvidado. Bien, tenemos lo que es la constante de difusión, que ya sabemos más o menos a qué se refiere, que en base a peso y tamaño, van a ingresar a las células, ¿ya? Yo, por ejemplo, hay una célula que va a preferir estar conmigo que estar con otra persona. Entonces, es por eso que es selectivo. La forma, como les decía, aquellos pongan en su mente algún objeto que no tenga una forma, cuando ingrese al organismo va a ser más fácil de que se convierta en una disolución o se hidrolice para ser más fácilmente absorbido. Mientras que compuestos cristalinos, por ejemplo, como en algún caso pasa con el crack, que vamos a ver más adelante, suele ser un poco más retardada la absorción por su característica en base a la forma. Otro que es muy importante es el grado de ionización. ¿Por qué? Porque las formas no ionizadas o que no están unidas a algún ion son más liposolubles. ¿Cuál es la capacidad o la característica de la liposolubilidad? ¿Se acuerdan cómo es la membrana de las células? ¿Se acuerdan? Es que es una bicapa lipídica. Exactamente. Entonces, al ser compuestos liposolubles, tienen mayor facilidad. Ahorita estamos hablando solamente de difusión simple, como les decía, es decir, estamos en la punta del tobogán y nos deslizamos. Entonces, al ser liposolubles, al estar en contacto con la célula que tiene esa característica de la bicapa lipídica, se va a unir, se va a fusionar y va a pasar sin necesidad de hacer más nada. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que los compuestos que no estén unidos a iones, por su característica de ser más liposolubles, tienen mayor facilidad de atravesar la membrana celular. Entonces, la liposolubilidad ya sabemos lo que es, ¿ya? Ahora, la difusión facilitada. ¿Qué es la difusión facilitada? ¿Quién me ayuda? Es transporte de células donde se necesita la presencia de un transportador, doctor, como una proteína integral. Exactamente. Para que la sustancia pueda atravesar una membrana. Exactamente. ¿Cuál es tu apellido? Chile a la Cori Juliana. Perfecto. Entonces, muy bien nos decía su compañera, la diferencia a la difusión simple es que en la difusión facilitada no hay gasto de energía.
seguimos en la parte superior del tobogán. Pero cuando estamos llegando abajo, hagan de cuenta que tenemos, en vez de que llegue y se corte y terminamos sentaditos, tenemos un espacio más para seguir recorriendo. Pero si no tenemos mucha velocidad, necesitamos que alguien nos vaya empujando. Entonces, esa es la proteína transportadora o el carrier. Entonces, de esa forma, nosotros cuando hemos llegado casi a la parte inferior, esa proteína nos ayuda a terminar el recorrido. Es una difusión facilitada porque tenemos una proteína transportadora sin gasto de energía. ¿Ya? Estamos hasta ahí muy bien. Ahora, dentro de lo que es el transporte activo, su nombre ya nos está indicando. Entonces, aquí hay un gasto de energía. Nos imaginamos otra vez el tobogán. En este caso ya no estamos arriba, estamos en la parte de abajo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para poder succionar en nuestros términos? Subimos las graditas, ¿o no? Y al subir las graditas, ¿qué es lo que hacemos? Generamos un gasto de energía, porque están trabajando nuestros cuádriceps, nuestras pantorrillas, nuestras manitas en agarrarnos para subir. Entonces, el transporte activo es cambios de gradiente de menor concentración a mayor concentración y que por eso hay liberación del ATP o liberación de energía, ¿ya? Además que es un proceso que usualmente requiere de transportadores y prácticamente siempre necesita de un transportador y en ese proceso va liberando energía. Ahora, pocos agentes se absorben por este medio, eso es muy importante, la mayoría es en base a la difusión simple y a la difusión facilitada, ¿ya? En este caso, ¿por qué? ¿Qué es lo que hacen? Hay algunos compuestos que para ingresar por transporte activo tienen que modificar un poco su estructura y, por ejemplo, convertirse como si fuera una penicilina. ¿Qué es la penicilina? Ya han visto en micro, seguro, un poquito. Es un antibiótico beta-lactámico, doctor. Exactamente, entonces en base a su característica y su estructura va a ser reconocido y el cuerpo dice, si esto me sirve, entonces ven para adentro. Entonces los tóxicos lo que hacen es cambiar un poco su estructura, semejándose a compuestos que el cuerpo considera que son buenos. Y de esa forma va a ingresar mediante la ayuda de los carriers y liberando energía, ¿ya? Ahora, la difusión a través de los poros de membrana. Sabemos que la membrana presenta sus poros, los cuales deciden qué ingresa y qué no. Entonces, acá es el paso a través de las membranas, mediado regulado por el tamaño de las moléculas y la carga eléctrica. Porque si son cargas negativas con negativas, se van a repeler. Pero si son cargas negativas que se encuentran usualmente en la membrana, más unas cargas positivas que vayan ingresando, entonces por unión se pegan y atraviesan, ingresan, y también por el tamaño, que es lo que veíamos en la difusión simple. Si es grande, va a poder atravesar el poro muy difícilmente, pero si son compuestos más pequeños, van a ingresar, se van a unir con la membrana, van a ver el poro, dicen por aquí sí paso. Es como que nosotros estemos caminando y tenemos 3 puertas, una de 1,80, otra de 1 metro y la otra de 20 centímetros. ¿Por dónde vamos a pasar? Tal vez por 1,80, otros tal vez pasarán por la de 1 metro, tal vez si es un niño o es un perrito. Y ya por la de 20 centímetros, por ejemplo, ya serán, no sé, por ejemplo, un gatito, digamos. Entonces, por selectividad, en base a su tamaño y también a las cargas eléctricas que van a presentar, atraviesan los poros de membrana. Y el otro que es la endocitosis. La endocitosis es un proceso donde yo me acerco, me pego a la membrana celular y la membrana celular lo que va a hacer es, vamos a decir en este término, me va a comer, ¿ya? Y les voy a explicar con esta imagen. Aquí la pueden ver. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la difusión simple, la difusión facilitada y el transporte activo. La difusión simple es el paso de los elementos al interior sin gasto de energía de un lugar de mayor concentración a menor concentración. Nos imaginamos el tobogán y estamos arriba y solamente nos sentamos y deslizamos. La difusión facilitada necesita de proteínas transportadoras. Eso quiere decir que yo estoy igual arriba porque es un cambio de un lugar de mayor concentración a menor concentración. Estoy en la parte de arriba del tobogán,
pero cuando llego a la parte inferior todavía tengo 3 metros para recorrer y yo ya perdí fuerza. Entonces la proteína transportadora lo que hace es darme ese empujoncito para terminar los 3 metros. No hay un gasto de energía por mi parte porque yo sigo sentado. El que me está empujando es mi amigo, que es mi proteína transportadora. Mientras que el transporte activo es el paso de moléculas que, acuérdense, necesitan cambiar estructuralmente el mismo compuesto tiene que cambiar estructuralmente para asemejarse a compuestos que el organismo considera buenos, para que tocando o apoyándose a la membrana celular vaya a ingresar, porque el cuerpo considera que es bueno, mediante proteínas transportadoras, pero con un gasto de energía. ¿Por qué? Porque yo estoy en el piso, estoy en la parte inferior y para ir al tobogán a la parte de arriba necesito subir las escaleras. Y para subir las escaleras necesitan trabajar mis piernas, mis brazos y todo mi cuerpo para poder deslizarme y llegar a la parte final. Entonces aquí hay liberación de ATP. Y aquí estamos con la endocitosis. La endocitosis son todas esas partículas que van a tocar y se van a apoyar a la membrana celular y, como les decía, en un término vulgar, lo que va a hacer la célula es comer, va a englobar a esas partículas, las va a cerrar y las va a introducir. Entonces, por eso aquí tenemos como la membrana es una bicapa lipídica y dentro se encuentran todos los compuestos. Ahora hay otro proceso que se llama la exocitosis, donde los compuestos que han sido producidos acá se acercan a la membrana y de la misma forma se invagina la membrana, engloba y los expulsa. Son dos procesos similares, solamente que uno es de ingreso a la célula y el otro es de salida. ¿Han entendido esta parte, chicos? Porque es muy importante comprender. Sé que en otras materias se ven, sé que en citopatología han visto, ¿ya? Pero si tienen alguna duda, ahora pregúntenme. Y si no, queda claro. Bien, creo que queda claro. Eso va a entrar al examen también. Ahora, una vez que el tóxico ha estado en contacto con el organismo por cualquier vía, tiene que ser absorbido. Va a ser absorbido vía digestiva, vía pulmonar, vía cutánea, sublingual, y si se dan cuenta es por prácticamente todas las vías por donde van a estar en contacto. Entonces, obviamente, la vía digestiva va a estar relacionada a lo que es estómago, intestinos y la absorción que se produce a ese nivel. Cutánea va a ser a través de la piel, respiratoria a través de los pulmones. Eso es redundar. Ahora, dentro de las vías de absorción, la primera que vamos a ver es la vía digestiva. ¿Ya? Suele ser la más frecuente porque la mayoría de los compuestos van a ingresar vía digestiva, por la boca, vía oral. Entonces suele ser y es más frecuente en intoxicaciones suicidas, homicidas y accidentales. ¿Por qué? Todo esto ya lo hemos visto anteriormente. Suicidas y homicidas suele ser premeditado, ¿no? Uno piensa y dice, no, ya no quiero vivir, bueno, lo hago. O no, me engañó mi chico, lo mato, digamos, ¿no? Agarramos y le damos cianuro. Eso es premeditado, está pensado. En cambio, accidental es cuando un niño se acercó, tomó un medicamento que estaba ahí y se lo ingiere. Entonces, por eso la mayoría son vía digestiva. Importante, depende mucho del pH. ¿Qué pH tiene el estómago? Ácido. Más o menos cuánto es, ¿te acuerdas? De 1 a 2, 3. Sí, de 1 a 3, está muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Lucra Sánchez Olga, doctor. Muy bien. Entonces, ahí tenemos un pH ácido. En el estómago suele absorberse principalmente los que son ácidos débiles. El etanol, por ejemplo, se absorbe más o menos un 20% en el estómago y un 80% en intestinos, porque en intestinos suele ser, sí, ácido más o menos entre 5 y 7, pero se acerca a la neutralidad. Entonces ahí, por ejemplo, cambia. Es mejor absorbido y en mayor concentración a nivel de los intestinos que en el estómago. Y así pasa con todos los compuestos. Por eso es muy importante el pH. A pHs muy ácidos se absorben mejor compuestos levemente ácidos.
y a pHs un poquito más neutros, como en el caso de los intestinos, se absorben principalmente bases débiles. Ahora, también es muy importante la concentración. ¿Por qué? Porque si yo ingiero, por ejemplo, 2 vasos de ron, ¿va a ser lo mismo que yo tome 10? Obviamente no. Entonces depende mucho de también la frecuencia que uno vaya a consumir. Si yo tomo 2 vasos de ron, pero los tomo, por ejemplo, qué sé yo, en 30 segundos, lo más probable es que me maree un poco al principio, que otra persona que va a tomar 10 vasos, pero va a tomar durante toda la noche. Yo agarré, tomé 2 vasos, como soy pollito, se absorbe más rápidamente, pasa a la sangre y estoy mareado con 2 vasos. Porque en 30 segundos, sus famosas, por ejemplo, secas mojadas, digamos. En cambio, otra persona que ha tomado 10 vasos, pero durante toda la noche, charlando, bailando, jugando, su absorción en el mismo hecho de estar activo, moviéndose, es diferente. La solubilidad del complejo. Habíamos visto antes que es muy importante que los compuestos, si están ionizados, no van a ser fácilmente absorbidos que si están sueltos. De la misma forma, cuando hay complejos, en este caso, por ejemplo, como iones, son compuestos insolubles, por eso se dificulta el ingreso a las células, ¿ya? Y también los compuestos que suelen precipitarse. Ahora, dentro de los factores que vamos a ver que interfieren en la absorción digestiva, uno es el ayuno. ¿Ya? Volvemos al tema del alcohol y no es que los esté preparando para que me digan, no, el doctor nos está enseñando a que así tenemos que tomar. No es bueno tomar, chicos, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando uno va a una fiesta y no ha comido y consume bebidas alcohólicas, ¿la absorción es más rápida o es más lenta? ¿Qué es? Es más rápido. Más rápido. Porque si Más rápido. el estómago, lo primero que ingrese va a ser el alcohol y va a ser absorbido, porque va a decir, este no me alimenta, no me da comidita y me da alcohol, bueno, me alimentaré del alcohol, porque todos los compuestos el cuerpo los va a ir a asimilar como energía. Entonces, si uno no come, está con un ayuno prolongado, lo más probable es que ese compuesto va a ser absorbido más rápidamente, y eso es por competencia. Entonces aquí ya les estoy dando una pauta de que, por ejemplo, si hay una intoxicación, les suelen dar, por ejemplo, papilla de galleta, el carbón activado vía digestiva. ¿Para qué? Para que por competencia se absorban más estos compuestos que el compuesto tóxico que está ingresando al organismo. Entonces esto está muy asociado a lo que es la presencia de alimentos. Si hay presencia de alimentos, si hemos comido antes de ir a compartir algo, obviamente y depende mucho del organismo, muchos factores también que intervienen en esto, el compuesto va a ser o rápidamente absorbido o más lentamente. Además, es muy importante la velocidad del tránsito, y esto han debido ver en fisiología, el peristaltismo de los intestinos. Si uno tiene un metabolismo lento, usualmente el peristaltismo suele ser más lento. El movimiento de los intestinos en apretarse, en este movimiento que tiene de hacer pasar todo el bolo alimenticio para que llegue hasta el recto y sea eliminado, en algunos es lento. Entonces, la absorción va a ser diferente en uno que tiene un metabolismo, un peristaltismo lento o acelerado, ¿ya? Usualmente, cuando hay intoxicaciones, uno se puede utilizar, como les decía, por ejemplo, la papilla de las galletas, leche en polvo muchas veces, o el carbón activado para que por competencia no se absorba. Y la otra es hacer el lavado gastrointestinal, pero esto es considerando muchos detalles. Como habíamos visto, cuando está en contacto con hidrocarburos, por ejemplo, no podemos provocar el vómito o hacer un lavado gastrointestinal, porque podemos dañar más de lo que el cuerpo ya se ha dañado con el ingreso de los elementos. Entonces hay que ver las formas de poder ayudar al paciente. Ahora, dentro de lo que es la vía de absorción en la vía respiratoria, es muy importante. Si uno está respirando, es más fácil que ingrese al organismo, pero ¿cuál es el problema de este tipo de absorción? Uno, que no pasa al torrente sanguíneo directamente y no va al hígado. Y el hígado sabemos que es la fábrica, es el que va a metabolizar todos estos compuestos para ayudar al organismo. Entonces, como esto no llega al hígado,
no va a ser metabolizado y el daño que puede producir es mucho mayor, ¿ya? Entonces, dentro de la vía respiratoria vamos a ver que son compuestos como gases, vapores o humos, y me dirán cuál es la diferencia entre un gas, humo, un aerosol y los polvos. Usualmente es el tamaño de la partícula. Más o menos, si mal no recuerdo, entre 100 a 400 micrómetros estamos hablando de gases. Más o menos entre 50 y 100 hablamos de vapores y humos, y los aerosoles y los polvos, que son los más chiquititos, son menores a 50 micrómetros en tamaño, ¿ya? Ahora, esta es una de las vías más frecuentes en intoxicaciones mediante el ambiente laboral, principalmente en las fábricas, por todos los compuestos que se van eliminando y que la persona va inspirando a medida que va trabajando. Los mecanismos de absorción van a ser en base a la ventilación pulmonar, en base a la respiración que uno hace, a la difusión del disolvente. Por ejemplo, si inhalamos fenol o el benceno, por ejemplo, nosotros olemos, en base a sus características se va a disipar más rápidamente o más lentamente. Por eso es en base a la difusión del disolvente. O lo mismo, si alguno ha ido con su movilidad, por ejemplo, a cargar gasolina, uno siente el aroma de la gasolina. Y eso es por su característica de disiparse. La circulación de la sangre por los pulmones. La solubilidad del disolvente en tejidos. Son mecanismos de absorción que hay y se encuentran mediante la vía respiratoria. Está asociado muy pocas veces a intoxicaciones agudas. Depende mucho de qué tipo de intoxicación. Por ejemplo, les comento, les estoy adelantando 4 temas. Las intoxicaciones por monóxido de carbono, aunque no crean, se ha vuelto un poco más común hoy en día por el uso del barbijo. ¿Qué es lo que pasó el año pasado? Estábamos haciendo las pruebas en la facultad para COVID y el primer día que se abrió, no sé, tuvimos alrededor de, pónganle 100 pacientes, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Yo me llevé una máscara y obviamente por el miedo, el contacto y como no, o sea, por las medidas de bioseguridad, vamos a decir así, yo estaba en contacto directo con los pacientes y durante prácticamente 4 horas he ido tomando muestras a todos los pacientes. Como no me había sacado el barbijo, y aparte, porque uno entra en cierto estrés al momento de tomar las muestras, mi ritmo cardíaco se había acelerado, respiraba más rápidamente, en algunos hasta te pones nervioso porque te vienen chiquitos de 2, 3 años y estás solo para tomar muestra. Entonces, todos esos factores han hecho que mientras iba respirando, inspirando, exhalando, ido consumiendo bastante monóxido de carbono. Uno de esos errores ha sido que no había comido, me fui sin desayunar. Entonces, al inhalar todo ese monóxido de carbono que iba botando, más o menos para mediodía me empezó a doler mi cabeza, estaba con mareos y prácticamente fui a vomitar, pero sin haber comido nada. Y uno dice, ¿pero qué me ha pasado? Y he estado mal prácticamente hasta las 4 de la tarde, si no me equivoco. Y eso ha sido por mi propio monóxido de carbono usando una máscara. Porque no era el barbijo común, era una máscara que supuestamente te protegía más y que no sé qué. Primera y única vez que usé la máscara. Entonces, hoy en día se ha vuelto muy común. Por eso algunos dicen, yo no uso barbijo porque me hace doler mi cabeza. Pero es porque como estamos botando e inhalamos nuestro monóxido de carbono, llega un momento en que la hipoxia aumenta un poco más y nos hace doler la cabeza. ¿Ya? Entonces, esa es como una experiencia, una anécdota que me pasó. Es muy rara vez que se da una intoxicación aguda, como en mi caso, que se ha dado, y está más asociado a las intoxicaciones crónicas por exposición durante bastante tiempo. ¿Ya? Ahora, bueno, esto es lo que les mencionaba, el tóxico no va a pasar por el hígado, los mecanismos de defensa y metabolización no son eficaces, por eso es que hay mayor daño en intoxicaciones por vía respiratoria. No se puede hacer un tratamiento neutralizante, por ejemplo, si es vía digestiva le podemos dar carbono activado, en cambio en este caso, ¿qué hacemos? No puede ingresar nada, no hay una forma eficaz de dar para que por competencia no se absorba el tóxico. La toxicidad depende mucho de la frecuencia. Como les decía, yo por ejemplo en un lapso de 4 horas tomando muestras con esa máscara, he llegado a una intoxicación. En otros casos puede ser, si está inhalando mayor concentración de monóxido de carbono,
Entonces se va a intoxicar mucho más rápido que en esas 4 horas. Y también el volumen respiratorio. Yo les comentaba y les decía, yo estaba un poco nervioso, estaba con taquicardia, a la vez con taquipnea. ¿Por qué? Porque si mi ritmo cardíaco se acelera, mi respiración también. Entonces era más rápido lo que, más que botar el dióxido de carbono, lo inhalaba. Entonces ha habido una descompensación y de esa forma había más monóxido de carbono que de oxígeno. Y he terminado intoxicado. ¿Ya? Ahora, dentro de las vías de absorción tenemos las vías de absorción por la piel. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Aquí lo vamos a agrandar esto un poquito y después vamos a explicar. Todas estas son las capas presentes en el epitelio. ¿Ya? El tóxico lo primero que tiene que hacer es por diferentes procesos, ya sea por hidrólisis de los queratinocitos, atraviesa la primera capa, que es el estrato córneo, para ir introduciéndose en todo el epitelio hasta llegar a las arteriolas y posteriormente pasar al torrente sanguíneo. ¿Ya? Entonces vamos viendo de a poquito acá. Son sustancias que van a atravesar la piel principalmente por 2 vías. Sabemos que tenemos las glándulas sebáceas y las sudoríparas. Entonces uno puede ser atravesando, si está haciendo calor, está saliendo sudor, tenemos nuestros poros abiertos, es más fácil que la absorción se dé por esa vía. Mientras que cuando está haciendo frío, generalmente los poros se cierran y la absorción va a ser un poco más lenta. Además, puede atravesar a través de los folículos pilosos de la epidermis. ¿Ya? Ahora, vamos a ver un poquito más o menos cómo se comporta. ¿Sabemos que la piel es una barrera de protección? Sí. ¿Ya? La epidermis, principalmente los queratinocitos del estrato córneo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos compuestos van a ser modificados por sustancias tensoactivas, van a cambiar la estructura, ¿ya? Pueden ser sustancias alcalinas que solubilizan la queratina, es decir, una vez que entran en contacto, empiezan a solubilizar para hacerse su campito e ingresar al organismo. Las sustancias ácidas suelen precipitar las proteínas que se encuentran, interactuando con los lípidos para facilitar su ingreso. Entonces, compuestos alcalinos generalmente solubilizan la queratina para ingresar y los compuestos ácidos suelen precipitar las proteínas y mediante el unirse con los lípidos va a permitir su ingreso hasta las arteriolas para posteriormente pasar al torrente sanguíneo y ser distribuido. Ahora, ¿cuáles son las sustancias que fácilmente se absorben? Y los vamos a ver en otros temas. Por ejemplo, los compuestos, los carbamatos, los órganos fosforados, los órganos clorados, que son los insecticidas, por su característica química, suelen ser fácilmente absorbidos por la piel. Por eso aquellos que trabajan en granjas o en, no sé, en todos esos lugares donde se suele hacer desinfecciones, hay que tener mucho cuidado de que se exponga la piel a estos compuestos. ¿Por qué? Porque una vez que se absorben por piel, pasan, ingresan hasta el torrente sanguíneo, van generalmente al cerebro. Y en el cerebro hay un juego que vamos a ver ahorita en los toxíndromes de acetilcolina, ¿ya? Ahorita los vamos a ver y les voy a explicar mejor esta partecita, ¿ya? Ahora, dentro de las vías de absorción dérmica, la velocidad del flujo sanguíneo depende mucho. Eso es conocido como perfusión sanguínea. Si uno tiene una mayor cantidad de flujo sanguíneo moviéndose en el organismo, va a ser más fácil que se distribuya por todo el organismo. Pero también es importante, ¿por qué? Si bien yo tengo un flujo sanguíneo acelerado o a un buen ritmo, se distribuye más fácilmente. Pero ¿cuál es la ventaja? No sé si pueden ver en la cámara, pero por ejemplo tenemos el riñón, y seguramente eso lo van a ver más adelante, y tenemos la velocidad del flujo sanguíneo, o conocido como perfusión sanguínea. La velocidad es importante cuando llega al riñón. ¿Por qué? Porque si la perfusión es alta, es decir, una velocidad de flujo sanguíneo elevado, si bien es distribuido más rápidamente, cuando llega al riñón le permite al riñón realizar una buena filtración. ¿Ya? Mientras más acelerada es la velocidad del flujo sanguíneo al llegar al riñón, va a ser más fácilmente filtrado. Pero si la perfusión sanguínea disminuye, si bien va a tardar un poco más en llegar y producir su daño, a medida que éste vaya llegando al riñón,
va a ser más lenta la filtración y muchos de estos compuestos no van a pasar a ser eliminados, sino que se van a quedar y van a seguir circulando lentamente en el organismo. ¿Ya? Ahora, la temperatura y la humedad ambiental es importante. Les decía, si es un lugar donde hace calor y uno está transpirando, los poros están abiertos. De esa manera es más fácil que el compuesto al tocar la piel ingrese más fácilmente sin hacer mucho esfuerzo. Interacción con otras sustancias, como decía, los compuestos alcalinos suelen solubilizar la queratina, mientras que los compuestos ácidos suelen generalmente precipitar las proteínas. Mucho hace la concentración del tóxico. Les digo, no es lo mismo estar expuesto a 100 unidades que a 10 unidades, y mucho también hace el tiempo. Si uno está expuesto a 10 unidades durante 20 horas, va a nivelar casi lo mismo uno que esté expuesto a 100 unidades, pero solamente 10 minutos. Entonces hay que considerar la concentración del tóxico y también el tiempo de exposición, ¿ya? Ahora, las magnitudes y localización en el cuerpo del área expuesta. ¿Por qué? Porque si es una zona, por ejemplo, como el cuello o los brazos en la parte superior, es más fácil que ingrese y llegue con mayor facilidad al cerebro, por distancia. Que si llegan a nuestros pies, por ejemplo, va a tardar un poquito más en ser absorbido y además en llegar hasta nuestro cerebro, tarda un poco más por mayor recorrido. Y la condición de la piel también. Si nosotros tenemos lesiones, cortes, abrazadura, no sé, cualquier tipo de lesión que vayamos a tener en la piel, va a ser más fácil que el tóxico tocando con la piel vaya a ser absorbido. ¿Ya? Ahora, entramos una vez que por cualquiera de las vías va a ser absorbido, tiene que ser distribuido. Y la distribución sabemos que es mediante el torrente sanguíneo. Entonces, es la fase posterior a la absorción, porque si no se absorbe, no se distribuye. ¿Ya? Entonces, fase posterior a la absorción, en que el compuesto químico, el tóxico, va a ser distribuido por la sangre. Todo lo que he ido repitiendo bastante en este tiempo. ¿Ya? Para posteriormente llegar a los diferentes tejidos, a sus órganos diana y donde tiene sus receptores. La distribución se realiza a través de la sangre, repito. Los tóxicos pueden estar libres o unidos. Esto es importante y les pregunto para ver si me están atendiendo. Si un compuesto está unido a un ion, ¿va a ser absorbido más fácilmente o no? No. Me están atendiendo, eso es bueno. Entonces, de esa misma forma, si el tóxico está libre, es su fracción activa. Él va a ir y va a producir su daño. Pero si está unido a un ion, a una proteína, este ya está conjugado y va a ser llevado. Es como, vamos a hacer de cuenta que la proteína o los iones son un guardia de seguridad. Entonces, le agarran al tóxico por delincuente y, papito, te me vas. Y lo va a llevar para ser metabolizado, posteriormente eliminado. En cambio, si está solito, es como, está feliz, chacho de la vida, viene, entra, se entró a una casa, robó por aquí, se fue por allá y va produciendo daño, lesiones, ¿ya? Esto es muy importante. Ahora, dentro de las proteínas transportadoras, principalmente actúa la albúmina, que la tenemos en mayor concentración, y tenemos otras como glucoproteínas, lipoproteínas, proteínas específicas, pero principalmente la proteína transportadora es la albúmina. Ahora, posterior, en esto de la distribución, el tóxico habíamos mencionado que se suele acumular, ¿ya? Posterior a que produce su daño, se acumula. Por ejemplo, en los huesos, vamos a ver cómo se acumula el plomo. En los adipocitos, les he mencionado, la marihuana, por ejemplo, tiene una capacidad de ingresar a los adipocitos y almacenarse ahí. A nivel del sistema nervioso, les mencionaba los órganos clorados, carbamatos, los insecticidas que tienen una facilidad de ingresar al sistema nervioso central y producir su daño. A nivel de la sangre, riñones, hígado, en diferentes lugares, los compuestos tóxicos se van a ir acumulando. ¿Ya? Ahora, dentro de lo que son los sitios de acción del tóxico, tenemos, por ejemplo, a nivel de la membrana celular, el DDT, el diclorodifeniltricloroetano, que es igual a otro insecticida, que tiene una capacidad de permitir el ingreso de calcio a la célula, donde el calcio produce mayor estimulación,
mayor sinapsis y un problema a nivel nervioso. Tenemos receptores específicos, tenemos a nivel endocelular, acción sobre ribosomas. ¿Qué quiere decir todo esto para no hablar en chino? Es, por ejemplo, cuando el tóxico ingresa a la célula y cambia su estructura. Por ejemplo, ingresa un tóxico a la célula y como se agarró de ese carrier para ingresar, lo modifica estructuralmente. De esa forma, esa proteína transportadora ya no va a dejar o ya no se va a unir, por ejemplo, a la glucosa para que la glucosa ingrese a la célula. Se olvidó de eso. Entonces, en su mente solamente ingresa el tóxico, lo deja y se queda estancado. Hagan de cuenta que es un ascensor. En el ascensor ingresa el tóxico, va hasta el piso 10, en el piso 10 se queda y el ascensor se estanca. Ya no vuelve a salir para dejar pasar a otros elementos, se queda ahí, ¿ya? Entonces, el sitio de acción es eso. ¿Dónde va a ir a producir su daño? ¿A qué nivel? ¿Ya? Bien. Ahora, dentro de lo que es la vía de transformación del tóxico, esto está referido al metabolismo y a la biotransformación. Obviamente esto se va a dar en el hígado, ¿ya? Y aquí es muy importante que me atiendan, chicos, porque el metabolismo, su definición es transformar metabólicamente, es decir, mediante el anabolismo y el catabolismo, a la sustancia. Es convertir al compuesto que esté ingresando al organismo en un metabolito. Pero esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque hay compuestos que ingresan al organismo que al ser metabolizados son más fácilmente eliminados. Sí. Pero hay otros compuestos que ingresando al organismo y ser metabolizados, ese compuesto de desecho, entre comillas, es más tóxico. Por ejemplo, el metanol. Cuando uno toma bebidas alcohólicas preparadas con el metanol, ingresa el metanol y su compuesto final es el ácido fórmico, el mismo veneno de las hormigas, de las abejas, es ese compuesto que se produce. Y el ácido fórmico es mucho más dañino que el metanol. Por eso es que muchas personas, al consumir metanol sin darse cuenta, a veces llegan a quedarse cieguitos temporalmente, porque tiene una capacidad de acumularse a nivel ocular. Entonces, aquí les estoy mencionando algo importante. El compuesto tóxico, siendo metabolizado, puede convertirse en buenito o en malo, ¿ya? Y lamentablemente eso es así. Ahora, aquí les menciono. Otra característica es que hay algunos compuestos que ingresan y se eliminan tal cual están entrando. No van a cambiar su estructura. Y aquí en el B y en el C, es lo que les había mencionado antes. Es ingresar y cambiar su estructura para ser más bonito, o ingresar, metabolizarse y ser más malo, como el ácido fórmico. En este proceso de biotransformación en el hígado, en nuestra fábrica, se van a dar principalmente en dos fases que entra al examen. La fase 1 o presintética, que la principal característica es hidrolizar, oxidar o reducir al compuesto tóxico y transportar productos, entre comillas, más hidrosolubles. Al ser más hidrosolubles tienen mayor facilidad de poder ser eliminados. La segunda fase, repito, la primera es hidrolizar, oxidar o reducir para que los productos sean más hidrosolubles. En la fase 2, ese compuesto más hidrosoluble va a unir al glutamato, al ácido glucurónico, a péptidos, a sulfatos, a glutatión, a estos compuestos. ¿Para qué? Para que conjugándolos, uno, ya no se absorban, y dos, pasen y sean eliminados por la orina o por las heces principalmente, ¿ya? Entonces, en el metabolismo biotransformación, que va a entrar a su examen, hay dos fases. Fase 1, presintética, donde se hidrolizan, oxidan o reducen los compuestos para ser más hidrosolubles, para posteriormente ser conjugados con metabolitos como el ácido glucurónico, sulfatos o péptidos, para ser más fácilmente todavía eliminados, ¿ya? Y aquí tenemos a nuestra fábrica, a nuestro querido amigo. Ahora, dentro de lo que son las vías de eliminación, una vez que el compuesto nosotros hemos estado en contacto, se ha absorbido, pasa a torrente sanguíneo, ha sido distribuido, llegó a sus órganos diana y
una proporción se está acumulando, como la marihuana en los adipocitos, el plomo en los huesos, otra parte de ese compuesto tóxico va a ser eliminado mediante esas dos fases que tiene de conjugación, de hidrólisis, y en el otro de conjugación. ¿Para qué? Para ser excretado y eliminado. Y les voy a mencionar una diferencia que estoy muy seguro que también les voy a preguntar. La excreción y la eliminación es el proceso final. Es el proceso en el que el compuesto tóxico va a salir del organismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre excreción y eliminación? La excreción es el paso del tóxico desde la sangre, es decir, ha sido metabolizado en el hígado, pasa al torrente sanguíneo y llega al sitio de eliminación o al emuntorio, por donde va a ser eliminado, ¿ya? Entonces la excreción es desde la sangre hasta el sitio de eliminación o emuntorio. Y la eliminación ya es la salida del compuesto tóxico a través o por el organismo, ¿ya? Es la salida del organismo de los compuestos de desecho por las vías o por las diferentes vías que tenemos. Entre las principales vías va a ser una, la renal. La orina es principalmente por donde mayor compuesto se elimina. Posteriormente, por las heces. En menor proporción, pero igual se suelen eliminar compuestos mediante las heces. La respiración, como por ejemplo cuando uno consume bebidas alcohólicas, por eso al día siguiente hay tufo que ya les mencionaba. Y en menor proporción van a ser eliminados mediante la leche materna en la lactancia, las lágrimas y la sudoración. Les ha debido tal vez, y estoy seguro en algunas ocasiones que han tomado o han consumido bebidas alcohólicas, que al día siguiente uno transpira frío. Se está eliminando el compuesto tóxico. Y es por todo un proceso que se va dando en el organismo. Entonces, entre las principales vías tenemos urinaria, fecal y respiratoria. Y en menor proporción, mediante la leche materna, las lágrimas y el sudor. ¿Ya? De esta parte, chicos, ¿tienen alguna pregunta o han entendido lo que es la toxicocinética? Sé que es un poco pesadito, pero cuando revisen un poco las diapositivas, vayan imaginando en su cabeza, que estoy seguro muchos lo han hecho ahorita. Vayan poniendo en su cabeza qué es lo que pasa. Yo estoy en contacto con un tóxico, el tóxico ya sea por mi piel, ya sea inhalándolo, ya sea mediante vía digestiva, cómo va atravesando, imagínense, por su esófago, llega hasta el estómago, qué pasa en el estómago, quiénes van a intervenir. Si es un pH ácido, se absorberán más fácilmente compuestos ácidos débiles. Por ejemplo, acuérdense, el alcohol se absorbe un 20% en el estómago, el etanol, ¿no? Por su característica. Posteriormente atraviesa el ileón, ingresa al intestino delgado. En el intestino delgado, si yo tengo un peristaltismo acelerado, tal vez se va a absorber menos el compuesto porque se va a eliminar más fácilmente. Pero si yo tengo un peristaltismo un poco más lento, y también mucho depende de las vellosidades intestinales también que uno tenga para que esto vaya siendo absorbido. Entonces ustedes vayan imaginando a medida que vayan leyendo para comprender todo este proceso, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, chicos, de acá, algo que quieran que les repita, porque estoy seguro que va a entrar esta parte al examen y lo que les he ido mencionando prácticamente. No sé si tienen alguna duda. Doctor, Sí. Yo también, doctor, de la excreción y la eliminación, me confundí más que todo en la excreción porque en sí, ¿en dónde terminaría la excreción? Ya. ¿En otro órgano o algo así? No entendí. Ya, por ejemplo, cuando los compuestos llegan al riñón, y del riñón, ¿dónde pasa? Fisiología. ¿Cuáles son, qué órganos son los órganos, vamos a decirlo así, de eliminación? Es el paso del compuesto de la sangre a los órganos que van a eliminar. Por ejemplo, como decías bien, el recto. Hasta el recto son todos los compuestos que se están excretando, ¿ya? Y del recto, cuando sale del organismo, y ya saben cómo sale, eso ya es eliminación. La excreción es en el mismo organismo, de la sangre al órgano que lo va a eliminar. Eso es excreción. Mientras que la eliminación ya es la salida, por ejemplo, en el caso de la orina, a través de la uretra. Una vez que está saliendo por la uretra, ya se está eliminando.
pero hasta llegar al recorrido de riñones, uréteres, vejiga y todo ese recorrido que sigue, eso es excreción, ¿ya? Porque sigue en el mismo organismo, solamente que está pasando al lugar que lo va a eliminar. No sé si me explico bien. Sí, doctor, lo entendí. Ya, muy bien. ¿Había otra pregunta? Bien, creo que todo queda claro. Les voy a dar 2 minutitos para que descansen, chicos. 2 minutitos, tomen agüita, coman alguito, relájense un poquito. 2 minutitos. Ahorita vamos a empezar con lo que son toxindromes, ¿ya? Y con esto vamos a terminar la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer, algún comentario. ¿Quién se ha intoxicado por alcohol alguna vez? Doctor, Sí. una pregunta. Cuando una persona se intoxica, ¿varía los síntomas o es que en todo está lo mismo? Ahorita vamos a ver esos síndromes tóxicos. Ahí les voy a explicar biencito. Y aquí van a participar un poco más también ustedes. Me van a explicar las diapositivas que vamos a ir viendo ya. Ahorita vamos a ver. Un minutito más, descanso. Ya. Doctor, buenos Sí. días. Es una pregunta aparte, o sea, es sobre los tóxicos. Cuando vi en animales o en personas que se intoxican con algún veneno, es recomendable bañarles porque a lo que vi, por lo menos donde pude ver, lo bañan tanto a la persona o al animal. Depende. Hay mejorías y a veces no. Sí, es que depende mucho al compuesto. Por ejemplo, cuando están en contacto con los órganos fosforados que utilizan, por ejemplo, como insecticidas, una vez que ingrese y está en contacto, por ejemplo, con la piel, que vamos a ver igual más adelante después de síndromes tóxicos, cuando ingresa a la piel, lo recomendable es realizar lavados con abundante agua principalmente. En algunas ocasiones es con jabón más, en otras solamente es con abundante agua. ¿Para qué? Ponte, imagínate, ahorita tú estás haciendo la desinfección, estás, no sé, con el insecticida por todo tu sembradío, digamos. No te pusiste una polera bien, estás con una tipo musculosa y estás con corto. Entonces tú lo que estás esparciendo está en contacto con tu mano, con tu brazo, con tu cuellito, con tus piernas. Y eso se va a ir absorbiendo, porque es como, imagínate que es como una calca. La pones en tu mano y la calca se va a quedar hasta que tú te la saques. Y no sé si te acuerdas, por ejemplo, en los chicles venían como si fueran tatuajes, ¿no ve? Que te pegabas. Si eso vos te ibas frotando, te hacías con agüita, se salía. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, si tú lavas, o como dices, bañarlos, es ir eliminando esa adherencia que tiene el compuesto a la piel. Para eso sirve lo que estás diciendo. Pero depende mucho del compuesto. Si no ha sido, por ejemplo, mediante la piel y ha sido por algo que ha ingerido, no va a servir de mucho que lo bañes, porque no ha estado en contacto con la piel. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Listo. Bien, ya han pasado 3 minutitos. Vamos a ver esto más y les voy a dejar descansar. Estamos avanzando bien. Si tienen dudas, chicos, me preguntan. Ya, por favor. Como les decía, al momento del examen, es doloroso. No vayan a creer que no. El año pasado tenía muchos alumnos que estaban con 50, con 49, que me digan, por favor, que les apruebe. Pero yo no les puedo aprobar cuando no asistían a clases y nada. Sí he tenido mucha consideración. Por ejemplo, yo tengo registrado de quienes ingresan, quienes están, quienes no están, quienes participan. Y si yo veo que participan, como ahora tengo muchos de los apellidos, y sé que ingresan como ahorita y me están atendiendo, o al menos tratan de hacerlo, tengo mucha consideración en ayudarles. Pero si entran a clases no van a necesitar, porque los exámenes, no les estoy mintiendo, es de lo que les estoy explicando. Cambiarán, sí, algunas cositas en base a redacción o las respuestas, nada más. Y lo mismo que les he pedido
a los chicos del año pasado, les pido este año, sean honestos en sus exámenes, porque uno puede aprobar, no hay problema, lo va a hacer, pero la cosa es que se queden con algo, por lo menos de información o algo de conocimiento, y digan, por lo menos aprendí esto. Eso es a mí lo que me interesa, más que aprueben con 100 o con 51, porque eso mucho no dice. Hay gente que aprueba con 100 y no sabe nada, y he tenido compañeros así. Entonces lo que yo quiero es que aprueben, sean honestos en sus exámenes. Es muy fácil. Yo les digo, en la maestría, chicos, comentándoles un poco este último módulo que tuve de virología, la docente, y algo que yo parto también es esto. Ustedes, por ejemplo, son, no sé, por ahí tenía la lista, creo que son como 140 y algo más o menos creo que tengo. De los 100, por ejemplo, de los 140, si solamente aprueban 20 o aprueban 30, ¿quién está fallando? El docente, el facilitador. Entonces, para mí no es bueno que la mayoría se aplace, sino que apruebe. El año pasado creo que a segundas instancias entraron como cosa de 20. Y al final los que se han quedado repitiendo la materia y no han aprobado, que no eran muchos, ha sido porque no han dado el final, no han dado segunda instancia y no han dado verano, porque tenían todas esas opciones. Extra eso, me dio COVID en enero, el final y segundas instancias les he tomado de los mismos exámenes y aún así se han aplazado porque no entraban a clases. Entonces, sean honestos con ustedes. Es fácil dar, yo sé, porque me ha tocado, los que les comentaba, en el grupo que teníamos de la maestría, y que el primer examen fue un desastre porque nos preguntó cosas que ni habíamos visto en clases y ni nos explicó, ni encontradas en libros, nada. Que era un examen de una universidad de Argentina, creo. Entonces, para el segundo, ¿qué hizo la mayoría? Es daremos en grupo. Pero si uno no es honesto consigo mismo, no sirve de nada. Entonces, ellos, por ejemplo, han aprobado con mayor nota que yo, pero si uno le pregunta, no responde. Pero si te tomas la molestia de leer, por lo menos estar en clases, atender un poquito, por lo menos una idea van a tener a futuro. Ojalá en algún momento alguien haga tóxico. No hay muchos toxicólogos y se paga bien. Lamentablemente la mayoría salimos y hacemos lo de rutina, ¿no? Pero si alguno saldría, y vamos a ver, por ejemplo, en lo que es toxicología forense, que es ahí donde más ganan todavía, es muy lindo, es muy interesante. Lamentablemente no tengo mucha experiencia en ese ámbito, pero he podido hacer como 4 o 5 cursos el año pasado de lo que es toxicología forense y he podido profundizar un poquito más todos esos conocimientos, que lo vamos a ver el último tema, es bien bonito. Ya chicos, vamos a pasar lo ultimito. Doctor, disculpe, antes que pase, ¿bioquímica forense es lo mismo que toxicología? No, forense van a ver de todo. Hay medicina forense, toxicología forense, bioquímica forense, hay psicología forense, un montón. O sea, hay campos para especializarse en cualquiera. Por ejemplo, como bioquímicos, hay algunos que hacen lo que son estudios de audios, lo que es la sonografía. Por ejemplo, escuchar y identificar si es el audio de esa persona o no es la voz de esa persona. Hay otros que se encargan de documentología, ver si el documento es falso, si la firma fue hecha en una hoja en blanco, por ejemplo, eso vamos a ver. Hay muchas personas que les hacen firmar en un papel en blanco y esa hoja van, imprimen un testamento y eso presentan como prueba. Entonces ahí el estudio tiene que ir para ver si fue una firma en hoja en blanco o no, si la firma fue falsificada o no, viendo diferentes puntos. Toxicología forense, por ejemplo, falleció la persona, hay que identificar cómo falleció. Hay que ver qué tipo de compuesto tóxico puede haber ingerido, hay que hacer estudios a nivel de órganos, en la piel. O sea, es un montón, es un campo muy amplio, muy grande, que no es muy explotado, al menos en nuestro medio. El año pasado en el curso que nos han dado eran 8 cursos modulares de diferentes temas de toxicología forense y creo que eran los únicos que daban a nivel nacional. Y son peritos que trabajan y están por toda Bolivia porque tienen casos aquí, tienen casos allá y tienen casos muchas veces pendientes durante mucho tiempo. Por eso les digo, si hay alguno, es complicado por el tema legal y peligroso por el tema de la familia. Porque si uno, por ejemplo, hay casos que les van a tocar, por ejemplo, con gente no confiable, gente que sabemos que no es buena y a veces los amenazan, digamos. Pero es un campo bien explotable, hay mucho trabajo en esa área y que no muchos lo hacen.
incluso hay la universidad, aquí no, si no me equivoco, donde dice el curso, tienen convenios con universidades de México y de España para hacer maestrías y doctorados y que te dan el certificado como perito para hacerlo, ¿no? Eso vamos a ir viendo, vamos a ir charlando más adelante también. La grabación del... Sí. Una consulta, bueno, no sé si abusando de su buena voluntad nos podría explicar la diferencia de un doctorado, maestría y diplomado. Yo soy Claro un que sí. perdida de ese ambiente, por favor. Sí, no se preocupen. Es algo que no muchos ayudan y es muy importante. Y por si acaso, chicos, la grabación que estoy haciendo en la pantalla, por favor, es para ustedes, cuidado, me estén quemando con otros, van a decir, este docente les incentiva a tomar alcohol, ¿ya? Las grabaciones que las voy a subir, de la primera parte no, porque no se ha grabado, de la segunda sí voy a ir subiendo, para ustedes, chicos, por favor, ¿ya? Ahora, una vez que ustedes terminen la carrera, es lo más fácil terminar la carrera, porque cuando salgan, el primer pasito creo que es hacer un diplomado. Los diplomados son cursos de más o menos 4 a 6 meses, son cursos cortos, con un valor más o menos curricular de unas 800 horas a nivel profesional. Es como un curso modular de 4 o 6 meses. Esos son los diplomados, es lo más bajito que hay, ¿ya? Pueden hacer 1000 diplomados en su carrera, no hay problema, porque tampoco son muy costosos. Van por los 2.700, 3.000, 4.000 bolivianos, y la ventaja es que muchos de los programas te permiten pagar a plazos. En los 6 meses pagar, por ejemplo, el diplomado que yo hice en educación superior para poder habilitarme a dar docencia, me costó 2.700 bolivianos, o no, 2.000, creo que pagaba 700, 2.800, porque pagaba 700 bolivianos durante 4 meses. Y ya tengo mi diplomado, por ejemplo, ¿no? Después del diplomado, viene la especialidad en base a rango. La especialidad es más enfocado a la parte práctica, a la parte laboral. Por ejemplo, si uno se va a Argentina a hacer una especialidad, por ejemplo, en endocrinología, va a ser toda la parte práctica de detección de hormonas, tiroideas, prolactinas, cortisol, todas las hormonas, y no solamente en la técnica para identificar y cuantificar, sino en interpretar esos resultados. Esa es la especialidad, es un enfoque más a la parte práctica, a la parte laboratorial. La maestría tiene un rango un poquito mayor a la especialidad, porque aparte de ver todo este sector de la laboral, todo lo que son técnicas, interpretación y un bastante conocimiento, hace investigación. Necesariamente una maestría es investigación. Al final, el producto final es una tesis, sí o sí. Entonces, la diferencia es un poquito más de peso, digamos, académico la maestría y con mayor investigación que en una especialidad. Depende mucho de la especialidad, obviamente, y del lugar donde se hace, pero más o menos la diferencia es leve, ya en base a lo que uno quiera también. Por ejemplo, yo no tengo ninguna especialidad, pero sí me he animado y me he lanzado a hacer, estoy haciendo una maestría, estoy por terminarla, que es en análisis clínico. Análisis clínico engloba todo: bioquímica, hematología, parasitología, microbiología, virología, micología, todo lo que van a ver en bioquímica. Y otro que me estoy inclinando más, porque es el campo que más me gusta, lo que es hematología, hemoterapia y bancos de sangre, que es en una universidad de Santa Cruz que estoy cursando esa otra maestría. Ahora, maestrías igual las pueden hacer a montones, no hay problema. Más o menos el lapso de tiempo son unos 2 años, casi como la especialidad. Posterior a eso viene el doctorado. Hay muchos doctorados en diferentes universidades que te permiten hacer el doctorado sin haber hecho la maestría. Ya no es un requisito, o sea, pueden postular porque dicen, ¿no? Ahí todos los requisitos, y entre ellos no está el que hagan una maestría, pero son muy pocos. La mayoría de los doctorados te piden que tengas una maestría, sí o sí, para poder hacer el doctorado. El doctorado ya es es netamente investigación. Ahí van a hacer y presentar trabajos nuevos, algo novedoso, innovador. Ese es el doctorado, que dura más o menos entre 3-5 años a más tardar. Y después el último pasito ya es el postdoctorado, ¿ya? Que es igual, netamente investigación, es pura investigación, pero de las mejores, ¿ya? Entonces más o menos partimos así: diplomado, una maestría, una especialidad, una maestría, un doctorado y un postdoctorado. Como les digo, para doctorado a veces
te piden que tengas una maestría, en otras ocasiones no. Otro dato importante es que en la mayoría te piden que tengas inglés. En algunos casos no. En universidades de Brasil te piden que sepas español o portugués por lo menos. Y en otras sí te piden como requisito que sepas hablar inglés, ¿no? Y ya de ahí son saltos que uno va dando. Yo bueno, no sé si lamentablemente, digo, solamente Dios sabe. He tratado de salir fuera del país, pero se me ha complicado, se han ido presentando un montón de cosas que al final no se ha dado el que pueda salir. Ahorita, como les digo, estoy cursando esas dos aquí en Bolivia, una en la Universidad Andina y otra en... ¿Qué se llama esta universidad? Me he olvidado. Pero son dos maestrías que las estoy cursando. ¿Y cuál es mi meta? Buscar un doctorado ya con esta experiencia igual dando docencia, buscar un doctorado afuera del país, que es donde más peso tiene, ¿no? Y algo muy importante también es saber dónde uno está haciendo su maestría, que es algo muy importante para ver si tiene peso en el exterior, porque hay universidades que prácticamente te entregan el título. Entonces esas universidades no tienen un peso en el exterior y es como si no hubieras hecho la maestría. Y hacer una maestría, chicos, o un diplomado, entre comillas, es fácil, pero tiene sus cosas, tiene sus dificultades, clases. Yo, por ejemplo, en la maestría pasaba 2 semanas de 7 a 10 de la mañana y de 2 a 8 de la noche, durante 2 semanas. Y sábado y domingo es todo el día. Todo el día de clases, son 3, 4 exámenes que das en esas 2 semanas. Y lo que están viendo en un año, nosotros vemos en 2, 3 días. Y aparte dan mucha más información. Es un poco complejo, pero no se asusten, chicos. Es paso a paso. Lo que están viendo ahorita en la facultad es adquirir conocimientos. Por eso les digo también, sean honestos con ustedes. Van a ir adquiriendo conocimientos y posteriormente esa base que van a tener cuando hagan sus cursos de posgrado, de diplomados, maestrías o lo que sea, se les va a facilitar mucho, porque a mí me ha pasado eso. ¿Ya? Cualquier duda, cualquier cosita, chicos, igual que tengan, me avisan con confianza, estoy siempre para guiarles o ayudarles también en lo que necesiten. ¿Ya? Por una consultita. Sí. ¿Puedo preguntar en qué universidad hizo su diplomado de educación superior? Y he hecho en la Escuela Boliviana de Posgrado. En la Escuela Boliviana de Posgrado. Tienen que consultando ¿ya? Y pregunté en la siglo XX y me pidieron 4.000, 5.000. Por eso me sorprende el precio que da usted. Sí, no, a mí me costó 2.800 y la ventaja fue, no es por hacer propaganda, no me pagan ni nada, me han hecho más bien renegar en mi defensa porque me avisaron un día antes, pero me costó 2.800 con todo el trámite. A mí me entregaron el título, pagaron los 2.800 por los 4 módulos de clases, que de mí fue presencial, preferí hacerlo presencial, y nada, al final defiendes una monografía y te entregan, con todo. Esa fue una de las ventajas, ¿no? Lo que tienen que ver también es que el que les va a entregar el título esté acreditado a las universidades de Bolivia, especialmente para los que quieren ser docentes, porque hay ciertas unidades, por ejemplo, si quieren dar en la estatal y hacen en alguna universidad privada, no les van a avalar, no les van a dejar, aunque tengan el diplomado, una maestría en educación superior, no van a poder dar, porque no hay como esa unión, digamos. Y en otras universidades te van a pedir que hagas el diplomado en la misma universidad. Eso hay que ver y averiguar bien también antes de dar ese paso. Sí, en el siglo XX a mí me pedían ese costo, pero aparte era el del trámite. El trámite. Me salía como 2.000 más, digamos, el trámite. Sí, en la EVP, como les digo, a mí me costó así 2.800, si no me equivoco, así... Cuando, pues, unos 3 años ha debido ser que hice, porque yo he egresado el 2017, el 2017 me he titulado, creo, no me acuerdo, creo que sí, creo que el 2017 me he titulado, y sí, 2017, porque son 2 años de experiencia laboral que uno tiene que tener para poder dar docencia, entonces por eso recién el año pasado pude postular. Pero así, chicos, espérenme a ver si cargar un computador. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta más. Doctor, Bien, creo que no. Ya, doctor, vamos a ver. Sí. Bueno, no sé, según su experiencia, no sé si podría recomendarme. El día de ayer, yo ya he egresado de la carrera de farmacia y me encuentro haciendo mi internado.
Y ayer nos ofertaron un diplomado por un costo de 3.000 y algo. Pero, o sea, nos están ofreciendo además de eso que a cambio de nuestro examen final de la rotación, ¿verdad? Después del internado, hagamos este diplomado y la nota que saquemos en el diplomado se va a ir a nuestro examen con tribunal, digamos. Se cuenta de eso. Pero no sé, digamos, si sea muy recomendable, porque aparte de que se lleva materias en bioquímica, absorbe tiempo, como usted dice. O sea, un diplomado no es para tomarlo a la ligera, requiere tiempo para hacer, porque monografía más nos dijeron que teníamos que hacer. Recomendaciones. Bueno, lo primero, si puedes, mándame un mensajito, te voy a indicar personalmente, porque tus compañeros, no sé, tal vez me van a decir, este se mete a otras cosas. Mándame un mensajito, yo te voy a ayudar en esa parte para recomendarte. Y bueno, algunas cosas, sugerencias, chicos. Yo, por ejemplo, a mí me dicen que estoy loco, pero de verdad me gusta estudiar. Como les digo, esos 3 meses han sido, sí, muy pesados, porque he pasado las 2 maestrías. He pasado 2 diplomados en realidad, uno en investigación científica y otro en hematología. Y pasaba clases, me prestaba la computadora de mi hermana, mi computadora y mi celular a veces, solamente por la presencia, obviamente. Y ya después, cuando terminaba las clases de uno, me ponía a revisar las grabaciones de la otra clase. Es pesado, es complicado, porque tienes tareas, tienes exámenes, o sea, es muy pesado, no es como dice tomarlo a la ligera. Pero ahora que están de manera virtual, se puede, chicos. Yo ya he terminado un diplomado y he presentado mi monografía, que no es nada del otro mundo, chicos. Hacer una monografía, una tesis, no es difícil. Lo difícil es, uno, pensar en el tema, pero cuando uno formula bien su problema, no necesita nada más y la hace. Entonces, no es difícil, no es algo complicado. Sí requiere un poco más de tiempo, pero no es algo del otro mundo, no es algo difícil. ¿Ya? Entonces, si tienen alguna duda, me mandan un mensajito, rato libre, terminando el trabajo, y yo les voy a indicar, no hay ningún problema. ¿Ya? Vamos a ver esto que es cortito, chicos, para terminar la clase. Vamos a ver lo que son los síndromes tóxicos. ¿Ya? Los síndromes tóxicos, o toxíndromes en algunos casos, ha sido un término acuñado por 2 estudiosos, uno Moffeson y otro Grimshaw. ¿Ya? ¿Qué son los toxíndromes o los síndromes tóxicos? Son grupos de síntomas y signos clínicos que los tóxicos comparten a través de un mecanismo de acción igual o similar. Por eso vamos a ver que en esta clasificación que tenemos aquí abajo, hay algunas características similares en base a estos grupos. Ahora, ¿por qué están dentro de estos grupos? Son diferentes y muchos compuestos que participan acá, que los vamos a ir viendo. Aparte de estos, hay otras clasificaciones nuevas que se están implementando, creo que son 2 o 3, ¿ya? Pero las más utilizadas son estos 5 grupos. Uno es el síndrome anticolinérgico. Aquí está una flechita hacia abajo porque hay una disminución de la acetilcolina. ¿Qué es la acetilcolina? ¿Quién me ayuda? ¿Un neurotransmisor? Es un neurotransmisor, ¿ya? Es decir, participa en el cambio de información entre neurona y neurona mediante la sinapsis. Entonces, en el síndrome anticolinérgico, esa acetilcolina va a estar disminuida generalmente por competencia con otros compuestos. El síndrome colinérgico es lo contrario. Hay mayor excitabilidad porque hay mayor concentración de acetilcolina. El otro es el simpático mimético, donde hay un aumento de catecolaminas, principalmente la adrenalina, y vamos a ver ahorita. Tenemos el opiáceo y el hipnótico sedante. Vamos a irlos viendo de a poquito, ¿ya? Pero, antes que nada es necesario hacer una valoración al paciente. Ver el pulso, la frecuencia cardíaca y la temperatura, para poder clasificar. En base a todo lo que vamos a ir viendo acá, vamos a poder agruparlos en estos 5, ¿ya? Entonces, primero vemos el pulso, frecuencia cardíaca, temperatura. Después es necesario revisar el tamaño y la reactividad de las pupilas, es decir, si hay midriasis, si hay miosis. Tenemos que ver la piel,
si hay diaforesis o si es seca, es decir, si hay presencia de sudoración o es piel seca. Vamos a ver las mucosas, igual si son mucosas húmedas o secas. La actividad gástrica, hablando del peristaltismo, si hay un aumento en la actividad gástrica o no. Y eso se hace mediante el ruido, se pone con el estetoscopio para verificar si hay mayor actividad peristáltica. Vamos a ver la manifestación urinaria, si hay poliuria, si hay anuria, oligouria. Vamos a ver si orina poco, mucho, nada. Vamos a ver el estado neurológico. Si nosotros le preguntamos algo, nos responderá coherentemente, nos responderá bien. Todo eso vamos a ir analizando. Ahora, este cuadrito, y con esto tienen ustedes toda la información lo he sacado de este link, y lo he recortado obviamente un poquito la imagen. En el síndrome anticolinérgico usualmente hay un mayor aumento del ritmo cardíaco, ¿ya? La respiración puede que sea acelerada, disminuida o neutra. La temperatura suele aumentarse. Las pupilas suele haber midriasis, es decir, pupilas agrandadas. Los ruidos intestinales mediante el peristaltismo suele ser disminuido. Y la diaforesis, que era la sudoración, igual disminuido. Si bien hay un aumento de la temperatura, usualmente la piel es seca, ¿ya? Entonces, fíjense, con este cuadrito vamos a ir interpretando. ¿Quién me podría interpretar el colinérgico? ¿Quién se anima? Colinérgico, opioide, simpático, mimético y el hipnótico sedativo. Con estas gráficas que más o menos yo les he explicado aquí arriba. 2 puntitos de su parcial al que participe. Doctor, Ya. hay una frecuencia cardíaca, bueno, en sí no hay, ¿no? Porque Ya. un símbolo. Tampoco hay la Puede ser una de dos, ¿no? O está muy alta o está muy baja. Está muy baja, sí. Y ay, la imagen no la puedo ver bien. Te lo voy a agrandar, La temperatura tampoco, ¿no? Es neutra. Ya. Sus pupilas están... ¿Qué se llaman las pupilas chiquititas? No hay dilatación de las pupilas. Ya. No hay dilatación de las pupilas. Sonido intestinal o peristaltismo. El peristaltismo está aumentado, o sea, hay ruidos peristálticos. Ya. Y sudoración también presenta. Aumentada. ¿Tu apellido cuál es? Paul Martínez. ¿Perdón? Paul Martínez. Muy bien. Otro que se anime a interpretar. El ritmo cardíaco bajo, la respiración también está en bajo. Ya. La temperatura vemos que está medio, puede ser ni alto ni bajo, está bajando más que todo. Las pupilas están no dilatadas, el peristaltismo también es bajo, no hay. Y en la sudoración, como vemos, está también disminución de sudoración. Muy bien. ¿Tu apellido? Torres Choque Dafne Gabriela. Ya. Otro que me explique lo de abajo. Ya, doctor. Ya. Desde hace rato, doctor, estoy. ¿El que habla? Ya estaba primero. Ya. Su ritmo cardíaco está elevado. Ya. En los pulmones también está elevado la respiración. Ya. Su temperatura igual es elevado. Las pupilas tiene excitación, que está elevado también. Excitación de las pupilas. Ya. El del estómago, el sonido de... está elevado, tiene sonidos. Y de su sudoración también está muy elevado. Ya. Tú me has dado simpático mimético, ¿no? Sí. Ya. ¿Otro? ¿Tu apellido? A ver. Van a ganar sus puntitos. ¿Quién es la que ha participado? Chile, Alacori y Juliana. Ya. Se van a acordar lo que me están diciendo porque les voy a ir preguntando cuando vayamos viendo cada síndrome. No se van a olvidar. Anótense en su cuadernito antes de que pasemos, ¿ya? Chila. Chile, Chila. Alacori.
Chile. Ya. Otro que me interprete el ultimito. Ya, doctor, hay baja frecuencia cardíaca, Ya. baja concentración, o bueno, hay disminución de la frecuencia respiratoria, hay Ya. descenso de temperatura, las pupilas Ya. pueden estar o normales o dilatadas o no dilatadas, en los Ya. ruidos peristálticos son disminuidos y Ya. la diaforesis también es disminuida. Ya. ¿Cuál es tu apellido? Medina Emily. Medina. Espera. ¿Qué pasa? Van a disculpar, mi querido amigo San Bernardo se vuelve loco con la gente extraña. Ya, muy bien, seguramente han despertado. Yo también. Ya, se van a acordar los que han participado, por favor, porque vamos a ir revisando ahorita. Ya. En el síndrome anticolinérgico, yo les he explicado esto y les he dicho que la acetilcolina estaba disminuida. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente es descrito como síndrome antimuscarínico. Muscarinos son receptores a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que pasa con estos receptores? Generalmente hay un bloqueo por competencia, evitando que la acetilcolina cumpla su función. Por lo tanto, hay una disminución de la acetilcolina. Por eso es un síndrome anticolinérgico. Conjunto de síntomas y signos que resultan del bloqueo competitivo de la acetilcolina en las sinapsis parasimpáticas. Para no hablar en chino, en la sinapsis sabemos que participa la acetilcolina. En el síndrome anticolinérgico disminuye tanto que no hay una buena conexión entre neurona y neurona, ¿ya? Usualmente es un síndrome secundario al uso de medicamentos con efecto anticolinérgico, como por ejemplo los antihistamínicos o antialérgicos, algunos antidepresivos, la atropina que habíamos mencionado en uno de las primeras diapositivas, si se acuerdan, la escopolamina o relajantes musculares, lo que producen es una disminución de la acetilcolina. Ahora, ¿cuáles van a ser sus características? Que en base al cuadrito de acá ustedes ya tienen toda la respuesta. Vamos a ver que se presenta sequedad de la piel y mucosas, ¿ya? Por lo tanto, si vemos acá el cuadrito, diaforesis disminuida, ¿ya? No hay sudoración, pero sí hay temperatura elevada, y aquí tenemos, por ejemplo, hipertermia. La piel suele ser medio rojita, por eso hay un enrojecimiento cutáneo. Las pupilas hay una midriasis, y aquí, por ejemplo, tenemos midriasis. El paciente suele presentar alucinaciones, porque si las neuronas no se están conectando como deberían ser, por una disminución de la acetilcolina, empieza a tener alucinaciones. Hay un aumento en la frecuencia cardíaca, que podemos ver acá, y la respiración, que es un punto medio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el ritmo estomacal o del peristaltismo disminuido. ¿Por qué? Porque suele haber una disminución justamente del movimiento intestinal. Como disminuye la acetilcolina, esas conexiones no están funcionando bien, el peristaltismo disminuye. El paciente suele presentar retención urinaria y en el peor de los casos, como en casi todos, convulsiones y coma, ¿ya? Entonces, el síndrome anticolinérgico, para que no se olviden, por competencia, los receptores que tiene la acetilcolina están bloqueados y esta acetilcolina se encuentra disminuida, que en sus características tenemos todo lo que hemos mencionado acá, ¿ya? Ahora, ¿qué compuestos? Entre muchos de los compuestos, es un síndrome asociado al uso de medicamentos como antialérgicos, antidepresivos o relajantes musculares, ¿ya? Ahora, Paul Martínez me va a ayudar con el síndrome colinérgico. El síndrome colinérgico, ¿te acuerdas cómo era? ¿La acetilcolina aumentada o disminuida? Aumentada, muy bien.
¿Te has anotado los que en la imagen más o menos que había, no? Sí, pero no había, no preguntaba. Espérame, ahorita vamos a llegar a eso. El síndrome colinérgico, hay un aumento de la acetilcolina. ¿Por qué? Porque los receptores muscarínicos y nicotínicos que se encuentran a nivel del sistema nervioso central es como que están dispuestos a recibir todo este exceso de acetilcolina. Es todo lo contrario del anticolinérgico. Si en el anticolinérgico no había acetilcolina y no había una buena sinapsis, en este hay un exceso de estimulación. Por lo tanto, hay una activación difusa del sistema nervioso parasimpático. ¿De qué se encarga el parasimpático? Principalmente es en, por ejemplo, el ritmo cardíaco, la respiración, es el sistema autónomo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, como hay una mayor conexión, es una activación difusa, porque el cuerpo no entiende y dice, sí se está estimulando, pero en una mayor concentración, en una mayor cantidad. Por eso, suele haber la respiración puede ser acelerada o disminuida, ¿sí o no? Disminuida, una depresión respiratoria. Ya, después, frecuencia cardíaca. Bradicardia. Ya, después, ¿qué más teníamos? La temperatura elevada. Ya. Las pupilas no van a estar dilatadas. Ya. Los ruidos peristálticos, va a haber ruidos peristálticos. Ya. Y va a presentar sudoración. Ya. Ahí, por ejemplo, tenemos un incremento del ruido peristáltico. ¿Por qué? Porque si el sistema parasimpático se encarga de las funciones autónomas, como la respiración, el movimiento de los intestinos, los latidos cardíacos, se incrementa usualmente porque hay una activación difusa por una estimulación excesiva de la acetilcolina. Generalmente los síndromes colinérgicos son causados por carbamatos y órganos fosforados, algunas setas u hongos como el inocibes y el conocibes, con la nicotina presente en el cigarro, y medicamentos inhibidores de la colinesterasa. La colinesterasa es la enzima que va a hidrolizar la acetilcolina. Y si el medicamento produce o estimula que esa colinesterasa esté disminuida, si no hay la enzima para la acetilcolina, esta va a ir incrementándose en mayor cantidad. Ahora, como su compañera nos decía, generalmente los síntomas a nivel muscarínicos, generalmente tenemos miosis. Puede que no haya, como decía, ¿no? Pero usualmente nos vamos a inclinar a lo que es la miosis o las pupilas pequeñitas. El paciente suele tener incontinencia urinaria y fecal, suele haber broncoespasmo, cialorrea. ¿Qué es cialorrea? ¿Quién me ayuda? No se van a olvidar, va a entrar al examen. Excesiva producción de saliva, ¿ya? Hay lagrimeo, en algunos casos convulsiones y bradicardia. ¿Por qué todo esto? Porque hay una activación irregular del sistema parasimpático o autónomo, ¿ya? Y en los nicotínicos generalmente hay taquicardia, hipertensión y las fasciculaciones musculares. Las fasciculaciones musculares, por ejemplo, alguna vez han debido sentir como el párpado suele moverse así suavito, por falta de complejo B generalmente. Eso, similar a eso es en los músculos, movimientos involuntarios, porque como hay una sobrecarga de acetilcolina del neurotransmisor, entonces este estimula y hay movimientos involuntarios musculares, ¿ya? Esas son las fasciculaciones musculares. Ahora, doctor, sí. Disculpe, ¿podría volver a repetir la pregunta que dijo que va a entrar al examen? No, porque no me estabas atendiendo. Ya lo No se preocupen, es lo que les estoy explicando, chicos, tranquilos. Es lo que les estoy diciendo, sí. Yo tengo otra consulta. Sí. Esas fasciculaciones musculares, creo que son esas que el párpado se levanta. No, no es exactamente eso, es similar. Ya, o sea, me refería al movimiento, pero esto es generalmente a nivel muscular, ¿ya? Entonces son los músculos que suelen tener movimientos, en algunos casos imperceptibles, pero en otros es como que el músculo está como si estuviera vibrando, tiene movimientos involuntarios, ¿ya? Esas son las fasciculaciones musculares, ¿ya? Entonces todo esto, todo lo de acá es lo que ya les he explicado,
¿ya? El exceso de acetilcolina afecta y estimula a los receptores muscarínicos y nicotínicos y generalmente produce el síndrome de Sluch. Esto solamente es todo lo de acá, ¿ya? Es esto, nada más. Ese es el síndrome de Sluch, para que no se pierda. El exceso de acetilcolina, toda la acetilcolina en la unión neuromuscular provoca bloqueo despolarizante, la fasciculación. Como hay esa estimulación excesiva, hay una mayor estimulación en todo el organismo. Por lo tanto, los movimientos musculares involuntarios o fasciculaciones se dan de manera involuntaria, valga la redundancia, ¿ya? En el sistema nervioso central hay una sobrecarga por la acetilcolina asociada al desarrollo de convulsiones y el coma, ¿ya? Ahora. Doctor, y dentro sí. de las fasciculaciones entraría también lo que son las famosas punzadas, lo que le dicen. ¿Punzadas dónde? Es que a veces vienen, digamos, pacientes a la farmacia y ves estas características y te dicen, también tengo punzadas por todo el cuerpo, pero... Y se puede dar, ¿por qué? Porque como hay como la acetilcolina está produciendo esa unión entre sinapsis tan fuerte e irregular y hay una variación del sistema autónomo, produce eso, ¿no? Aparte de como las fasciculaciones, se puede dar esto también, de las famosas punzadas. Generalmente es a nivel más intestinal, obviamente, ¿no? Pero otros sienten a nivel muscular, es como si les estuvieran pinchando en todo el cuerpo. Puede ser una de las causas. Muy buena tu pregunta. Ahora, en el laboratorio, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros en el laboratorio? En el síndrome colinérgico. Generalmente hay una hipopotasemia, es decir, el potasio en sangre está disminuido. Generalmente el valor es hasta 3.5 mínimo, 3.5 miligramos de decilitro, suele estar disminuido. El paciente, por la respiración que presenta, va a tener acidosis, hay un aumento, un incremento de la glucosa, ¿ya? A nivel de la sangre, suele haber leucocitosis. ¿Qué es leucocitosis? Es un incremento de los leucocitos o de los glóbulos blancos en sangre, ¿ya? Generalmente son más o menos entre 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico de glóbulos blancos, y en estos casos, dependiendo a la cantidad, se incrementan. Los leucocitos suelen incrementarse en procesos infecciosos e inflamatorios. Y como hay no es un proceso regular este síndrome colinérgico, suele haber una mayor producción también de citoquinas. Las citoquinas son compuestos químicos encargados de decir, mira, yo necesito esto y me produces esto. Entonces, estas citoquinas, mediante esta estimulación sináptica, se empiezan a liberar. Entre ellos está la interleuquina 6, la interleuquina 11, que dicen, necesitamos más leucocitos. Entonces, por eso los leucocitos suelen incrementarse en la sangre. Eso no les voy a preguntar en su examen. Ya eso lo van a ver al año en hematología. Ya, no se asusten. Además, el organismo, y suele haber presencia de cetonemia y cetonuria. ¿Qué es la cetonemia y qué es la cetonuria? Son compuestos cetónicos, y me dirán, ¿y de dónde van a salir compuestos cetónicos de nuestro organismo? Salen de los lípidos, ¿ya? Como hay un aumento de la glucosa, se empieza a consumir en mayor cantidad los lípidos, las grasas del organismo, y uno de sus productos finales de los lípidos es precisamente los cuerpos cetónicos. Esto lo van a ver muy bonito en Bioquímica 2. Todos estos cuerpos cetónicos, por el uso de los lípidos, van a incrementar en sangre y obviamente en orina, ¿ya? Lo vamos a dejar acá, chicos, porque no me sirve de nada que corran esta parte, porque es muy importante para que ustedes también entiendan, ¿ya? Nos hemos charlado bien bonito de otras cosas. La siguiente clase, 8 y 10, por favor, muchachos, para que no me riñan por mensajes que no podían ingresar. Sé que en algunos casos no pueden por el tema del internet, pero tratemos de estar puntuales también por respeto a sus compañeros, ¿ya? Para no estar cortando la presentación. Bien, chicos, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Doctor. Sí. Los carbomatos son utilizados terapéuticamente, ¿verdad? Pero en anestesia, pero este síndrome colinérgico, o sea, no siempre puede ser por...
¿Qué carbamato utilizas como tratamientos? ¿No te estás confundiendo con los opioides? O tal vez sí, por ese tema esas dudas. Sí, porque los carbamatos, como te digo, son los insecticidas. Los carbamatos son principalmente insecticidas, son lo que utilizamos a veces como, ¿qué se llama esto? Pues el Raid, no me acuerdo el nombre de los insecticidas, pero esos que vienen como en spray, ¿verdad? Todos esos. Los vamos a ver en el tema 3, si no me equivoco, los vamos a ver a más profundidad. Te estás equivocando tal vez con los opioides, como la morfina. Estos actúan, que estos están en el síndrome opioide o opiáceo. Nos falta muy poquito, no es mucho esto, pero que estos actúan para calmar el dolor. Vamos a ver, por ejemplo, dónde se encuentran los receptores MIU, los receptores kappa. Pero no quiero correr mucho en esto, chicos, porque pese a que son diapositivas cortitas, es muy importante entender un poco cuál es el proceso, porque ¿dónde radica la importancia de aprender esto? Que el paciente nos va a llegar con una cierta característica y nosotros tenemos que saber qué tipo de síndrome puede ser. ¿Para qué sirve esto? Para un tratamiento. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo tratar un paciente con un síndrome opioide o hipnótico sedante que un paciente colinérgico. Si bien no podemos dar, porque en toxicología lamentablemente si uno pide pruebas de determinación en laboratorio, te dicen de aquí a una semana o de aquí a 3 días, al menos en nuestro medio, acá en Sucre, no hay laboratorios que te hagan muchas pruebas en laboratorio de toxicología. Drogas sí hay, pero otras pruebas no. Por ejemplo, una dosificación de acetilcolina o colinesterasa, por ejemplo, de eritrocitos, no suele haber, no suelen pedir tampoco. Entonces, el tratamiento es más clínico en base a signos y síntomas. Por eso, entender y comprender la característica de estos síndromes y cómo se va a presentar el paciente radica para, más que todo, el tratamiento y también tener una idea de qué puede ser el agente causal asociado a lo que ya hemos visto, que es la toxicosinérgica. ¿Ya? Espero que me hayan entendido, muchachos. Hemos estado un poquito más del tiempo normal, tal vez están cansaditos, vayan a desayunar, a comer, creo que tienen clases después, ¿ya? Aquí terminamos, chicos, que tengan un buen fin de semana. Cualquier duda, consulta, estoy presto a ayudarles en lo que necesiten, ¿ya? Gracias, doctor. Listo, que les vaya muy bien, muchachos. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, gracias.